Hola, soy Ignacio Tortajada Montañana, profesor del Departamento de Ingeniería Gráfica, con docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. En el objeto de aprendizaje vamos a conocer los siguientes fundamentos de la geometría plana: la semejanza, la equivalencia y la construcción de polígonos regulares. Como objetivos de este objeto de aprendizaje tenemos básicamente dos: identificar los conceptos básicos de geometría plana de semejanza, equivalencia y construcción de polígonos regulares, y luego, en segundo lugar, aplicar esos conceptos a elementos de representación simples. En cuanto a conocimientos previos, comentar que sería necesario conocer o tener idea de lo que es la mediatriz, la bisectriz, la división de un segmento en partes iguales y conocer el paralelismo y la perpendicularidad. Entrando en los conceptos, vamos a desarrollar primero el concepto de semejanza. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma y distinto tamaño. ¿Cómo podemos hacer una figura semejante a otra? Si por ejemplo tenemos este polígono de vértices A, B, C, D, E, ¿cómo podemos hacer una imagen semejante a ella? Bueno, para hacerla semejante lo que hay que hacer es definir un punto O, que puede ser exterior o interior, en este caso exterior porque no cabría dentro, y trazamos rayos que vayan desde ese punto O a los vértices de la figura que tenemos a la poligonal. Tenemos trazado los vértices y ahora, en función de lo grande o pequeña que queramos hacer la imagen semejante, lo que haremos será definir los vértices nuevos de la figura poligonal. Por ejemplo, si queremos hacerla el doble de grande, el segmento OA lo trasladaremos para definir con la misma magnitud el punto A', y de la misma manera con el E, con el B, con el C, con el D, obteniendo esos vértices y uniéndolos por paralelismo tendremos la figura semejante. Concretamente, a la relación entre los tamaños de las dos figuras se le conoce con el nombre de razón de semejanza. El siguiente concepto es un concepto un poco más complejo de definir desde el punto de vista gráfico, y es el concepto de equivalencia. Dos figuras son equivalentes cuando tienen la misma área, aunque la forma sea diferente. Por ejemplo, en este caso vemos ahí un rectángulo y un triángulo. ¿Son figuras equivalentes? Evidentemente, desde el punto de vista analítico sería muy sencillo de saber siempre que conozcamos el valor de sus áreas. Si yo conozco la fórmula de las áreas, solo tengo que igualarlas y despejar los valores de los lados. Pero en el caso de resolución del problema desde el punto de vista gráfico, tendría que intentar ver qué manera me puede permitir poder saber si las áreas se equivalen. Por ejemplo, en este caso yo veo que hay el área de color azul que es común para los dos, y se puede ver fácilmente que el triangulito que sobresale en la parte de arriba del triángulo, el color rojo, es exactamente el mismo en área que los extremos que sobran del rectángulo verde, por lo que podemos decir que estas dos figuras son equivalentes. Pero repito, no es fácil en algunos casos conocer la equivalencia entre figuras desde el punto de vista gráfico. En cuanto al tercer tema, el tercer tema que es el más complejo, bueno, el más largo de este objeto de aprendizaje, es el de intentar dibujar o conseguir los polígonos regulares. Para eso primero habría que ver qué se entiende por polígono regular. Por polígono se entiende una figura cerrada que tiene más de 3 lados, ángulos y vértices. En concreto es una figura de origen, o una palabra de origen griego que significa poli, muchos, y gono, lados, ¿vale? Son figuras de muchos lados y cerradas. Y los polígonos regulares son aquellas en las que los lados y los ángulos interiores son iguales entre sí. Vamos a ver entonces cuáles son, o vamos a intentar explicar cómo se dibujan los polígonos regulares más comunes, más corrientes en el dibujo, que son los polígonos regulares de 3, de 4, de 5, de 6 lados, dejando los de lados de mayor número de lados para objetos de aprendizaje posteriores. Veamos entonces que para dibujar un polígono de 3 lados, primero tendremos que definir cuál es el polígono regular de 3 lados. Los polígonos de 3 lados se llaman triángulos, hay muchas maneras de clasificarlos. Clasificándolos en función de sus lados, vemos que el triángulo equilátero es el único triángulo que se caracteriza precisamente por eso, porque tiene los 3 lados iguales y por lo tanto va a ser el polígono regular de 3 lados. El triángulo equilátero, vamos a ver cómo podemos dibujarlo. Para dibujar los polígonos lo que vamos a hacer es hacerlo en función de sus dos características básicas, o bien a partir del lado o bien a partir del radio de la circunferencia circunscrita. A partir del lado es muy sencillo. Si yo tengo el lado AB, lo único que tengo que hacer es, con centro en A y radio de A a B, trazamos un arco, y con centro en B y el mismo radio trazamos otro. Se cortarán en un punto C que, uniéndolos, me definen el triángulo equilátero.
Si lo quiero hacer a partir del radio de la circunferencia circunscrita, partiendo de una circunferencia, lo que haré será dividirla en 6 partes exactamente iguales, luego veremos cómo se puede hacer, y lo que tenemos que hacer es unir los lados, uno sí, uno no, de tal manera que podemos encontrar los 3 vértices y también el triángulo equilátero. Pasemos a ver el siguiente polígono, el polígono regular de 4 lados. Los polígonos de 4 lados se llaman cuadriláteros y hay muchas clases, concretamente 3. Pueden ser o bien paralelogramos, o bien trapecios o trapezoides. El polígono regular de 4 lados, o sea que tiene los 4 lados iguales, es el cuadrado. Y vamos a ver cómo podemos dibujar cuadrados también a partir del lado y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. A partir del lado es muy sencillo. Si yo tengo el lado AB, lo que tengo que hacer es trazar por uno de los 2 extremos, por ejemplo por el extremo A, una perpendicular y sobre ella llevar el valor del lado. Me define el punto C. Conociendo el punto C, que va a ser otro vértice del cuadrado, y con el valor del lado, lo que tengo que hacer es llevar con centro en C y un arco con la abertura del valor del lado, trazamos un arco desde C y otro desde B y me definirá en el punto D, que uniéndolo me define el cuadrado completo. En cuanto a la circunferencia circunscrita, exactamente igual de sencillo, solo tengo que, a partir de la circunferencia y por su centro, dibujar un diámetro vertical, un diámetro horizontal y me definen los puntos al perímetro de la circunferencia A, B, C, D. Solo tengo que unirlos y con ello obtengo el triángulo, el cuadrado completamente dibujado. Pasemos a ver el polígono regular de 5 lados, que se llama pentágono regular. A partir del lado vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si yo tengo el lado AB, lo primero que tengo que hacer es hacer la mediatriz del segmento AB. Me define el punto E. A partir de esa mediatriz, lo que voy a hacer ahora es, por uno de los extremos, por ejemplo por el extremo A, trazo una perpendicular y sobre ella llevo el valor del lado del pentágono, definiendo el punto F. Con el punto F tengo que, definiendo con centro en E y radio de E a F, puedo dibujar un arco que cortará a la prolongación de los segmentos AB en el punto G y en el equivalente por el otro lado. Y a partir de G, con centro en el extremo opuesto, en el lado B y radio de B a G, puedo hacer un arco que cortará a la mediatriz en el punto H, que es uno de los vértices del pentágono. Solo nos queda encontrar el vértice intermedio entre A y H o entre B y H para tener el pentágono definido. Para ello lo que tengo que hacer es, con centro en A y radio el valor del lado, lo llevo hasta que corte al último arco que he trazado y definirá el punto I. Por el otro lado hago lo mismo de la misma manera y tendré definidos los 5 vértices que uniéndolos me darán el pentágono a partir del lado. Si lo que quiero es encontrar el pentágono a partir de la circunferencia circunscrita, lo que tengo que hacer es, dibujando la circunferencia, trazo los diámetros vertical y horizontal que me definen el centro y los puntos A y C, y lo que hago es, primero, hacer la mediatriz del lado OA. Una vez tengo hecha la mediatriz, me define el punto B, y con centro en B y radio BC, hago un arco que cortará a la prolongación en el eje horizontal y me dará el punto D. El segmento CD es el valor del lado del pentágono, solo tengo que trasladarlo sobre el perímetro de la circunferencia, y una vez trasladado ya tenemos que C y E son 2 vértices del pentágono. Con esa medida traslado los otros vértices o traslado los otros valores al perímetro y tengo los 5 vértices que uniéndolos me darán el pentágono. Pasemos a dibujar el pentágono regular de 6 lados, que también se llama hexágono regular. El hexágono regular es el más sencillo de todos, ya que tiene una propiedad, y es que el valor del radio de la circunferencia circunscrita coincide con exactamente el valor del lado del hexágono. De tal manera que yo, si dibujo una circunferencia, la divido en 6 partes a partir de cualquier punto del perímetro y uniéndola tengo el hexágono directamente. Bien, hemos visto cómo construir los principales polígonos regulares. Vamos a plantear un ejercicio que se propuso en las pruebas de acceso a la universidad en la Comunidad Valenciana en septiembre del 2012, en la asignatura de dibujo técnico. El ejercicio dice construir un pentágono regular sabiendo que el lado es de 40 milímetros, a partir de este construir otro semejante sabiendo que la razón de semejanza es de 2/3. Recapitulando, en este objeto de aprendizaje hemos aprendido lo que son los conceptos de semejanza, de equivalencia, y hemos aprendido a construir los principales polígonos regulares. Y nada más, recordar que si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarla.